En el directo de ayer nos hicimos la siguiente pregunta. ¿Y si ya hemos pasado la mitad del bear market? Sé que ahora mismo te acabas de quedar loco seguramente, pero déjame que te enseñe algo. Si nos vamos al gráfico de XRP y hacemos un poquito de zoom out, lo que vemos es que desde máximos históricos XRP ha caído cerca de un 46% y llevamos 126 días cayendo. Si nos vamos a otros activos, como por ejemplo Ondo, nos encontramos que llevamos más de 300 días cayendo. Fijaos, desde máximos históricos hasta la fecha actual llevamos 341 días de caídas y un 76% abajo. Si esto no es un bear market, que baje Dios y lo vea. Sí, tienes razón. Quizás en un bear market la caída normal sería un 85-90%. Pero ¿y si en algunas altcoins llevamos ya esa gran parte del bear market recorrido? De verdad, ayer cuando nos planteamos esto dijimos, hostia, es que Ondo no es la única. Por ejemplo, si nos vamos a ver Tao, fíjate, más de lo mismo. Desde los máximos que hizo el año pasado, está un 60% abajo y lleva casi 350 días cayendo. Bitcoin, desde los máximos de 2021 hasta el bottom de noviembre de 2022, pues fíjate, tardó alrededor de 390, 380 y largo días, cayendo un 76%. Así que, ¿te imaginas que ya hemos pasado la parte más dura del bear market, al menos en las altcoins, y que falta poquito para ver esa recuperación? Pues sinceramente no lo sé, pero fue una reflexión que hicimos ayer en el directo de, hostia, ¿y si ya hemos pasado lo peor? Ahora mismo, fijaos, tenemos a Bitcoin en el 80% del retroceso de Fibonacci. En esta zona ya sí que deberíamos comenzar a ver algún tipo de patrón de reversión que nos indique que estamos haciendo suelos, porque si no la cosa se va a comenzar a complicar. Perder el nivel de los 73.000 significaría perder el último mínimo relevante y ya comenzaríamos a entrar en un cambio de tendencia también en el largo plazo. Por ahora, en el medio plazo y en el largo plazo seguimos alcistas, pero es verdad que la estructura que hemos hecho en máximos, la estructura que vimos también en Ethereum y el perder este mínimo tan importante como es el de los 74.000, ojito, en XRP más de lo mismo, desde los mínimos de abril nos encontramos también en la zona del 80% del retroceso de Fibonacci. Igual, necesitamos ya ver ese patrón de reversión que nos indique que el mercado vuelve a coger fuerza, no sé si de la mano de bajada de tipos de interés, no sé si de la mano de que Japón vuelva a inyectar liquidez también de su parte, pero necesitamos ver una reacción ya, porque la cosa se comienza a complicar. La zona del 80% de XRP, si nos fijamos, es una zona de mucha lucha de XRP en el pasado. Fijaos como por toda esta zona, lo vamos a marcar por aquí, por toda esta zona fue una zona de lucha en el pasado, zona de soportes y resistencias una y otra vez, así que esta debe ser la zona en la cual XRP comience a reaccionar. Si no, de verdad, la cosa se comienza a complicar. La parte buena, y lo digo en tono de ironía y en tono de gracia para intentar calmar un poco los ánimos, es que llevamos ya más de 100 días de bear market, si es que vamos a seguir cayendo. Así que la mitad, al menos, del bear market en XRP ya lo habríamos pasado. Ahora, bromas aparte, ¿qué es lo que tenemos más allá de la acción del precio de XRP y algo que está descuadrando a la mayoría de inversores de XRP? ¿Qué cojones pasa con los ETFs? Justamente el segundo día que se lanza un ETF más o menos importante, vamos a llamar, vuelven a tumbar el mercado. El día que salió el ETF de Canary haciendo un récord de 2025 en cuanto a la salida de nuevos ETFs, justamente ese día tumbaban el mercado una barbaridad. Aún así no impedían que el lanzamiento del ETF de Canary fuera un éxito. Ayer salía el ETF de Bitwise y de nuevo el mercado en llamas, cayendo, iba a decir como nunca, pero no, pero cayendo como vamos, a plomo. Entonces, de nuevo, justamente en un día en el cual XRP especialmente necesita alegría en el mercado, lo que vemos es todo lo contrario. Vuelven a tumbar el mercado mientras sale ese ETF de Bitwise. ETF que ha generado un volumen por encima de los 20 millones, nada mal, pero se ha quedado lejos de esos 60 millones, por ejemplo, que hizo Canary con muchos menos activos bajo gestión. Entre los dos,
están haciendo una buena acumulación de XRP, acumulación que, como sabéis, en el corto plazo no va a impactar, pero estoy seguro que en el medio y largo plazo sí vamos a ir viendo cómo es la compra de esos ETFs va impactando en el precio de XRP. El lunes, en teoría, teníamos el lanzamiento de Franklin Templeton y de Grayscale. A ver qué ocurre el lunes si no vuelven a tumbar el mercado ya y XRP pierde el dólar, Bitcoin pierde los 70.000 y esto ya es una catástrofe. Sinceramente, no lo sé, vamos a esperar, vamos a ver qué ocurre durante el fin de semana, si por fin vemos que hace una especie de suelo, a ver si vemos algún patrón de reversión. Como sabéis, todo esto lo actualizamos a través del canal de Código Cripto y como sabéis también estamos sorteando un iPhone desde Código Cripto, así que si queréis participar en el sorteo de este iPhone, solamente os tenéis que registrar en Bitunix desde el robot de Telegram que tenéis en la descripción, hacéis un ingreso de al menos $100 y hacéis un primer trade. Con eso podréis entrar en la comunidad de Código Cripto y además estaréis participando en el sorteo del iPhone 17 Pro. Dicho esto, familia, arrancamos con el vídeo de hoy. Nos están torturando cada vez más en este mercado. Yo no sé ya quién falta por vender, no sé quién están esperando que venda ya para terminar con estas caídas. Nosotros, mientras tanto, aquí seguiremos tratando de traer la mejor información, tratando de sacar las mejores conclusiones para que en unos meses, en unos años, agradezcamos el haber estado aquí, el haber sido fuertes y el haber entendido el mercado correctamente. Familia, arrancamos. Si les gusta el contenido, se agradece enormemente que le den al botón de like, que se suscriban, háganle caso al monito que sabe muchas cosas y nosotros nos vamos para allá. Y arrancamos con Chatsteingraber, que nos dice: se prevé un crecimiento agresivo para el ETF de XRP en el mercado spot durante los primeros 2 años. El promedio es el indicador más importante. Tomemos como ejemplo Bitcoin. 12 fondos que en promedio adquieren 3 millones de XRP por día representan 36 millones por día. 180 millones de XRP por semana. 720 millones de XRP al mes. 8.640 millones de XRP al año, es decir, el 8% del supply. Eso sería una barbaridad. No es mucho la compra de 3 millones de XRP al día de media. A precio actual serían unos 6 millones de entradas netas, o sea, algo bastante asequible. ¿Qué ocurre? Que si XRP comienza a subir a los $5, por ejemplo, ya esas compras aumentarían a alrededor de 15 millones, que sigue siendo una ridiculez para los ETFs, pero bueno, ya son compras más grandes y son compras que se deberían sostener para llegar a esos 8.640 millones de XRP al año, que me parece una barbaridad. Repito, es el 8% del supply de XRP. Esto ahora mismo simplemente son habladurías, son cálculos así echados al aire. Lo que tenemos que ir haciendo es ir viendo día a día cómo van afectando esas compras en los ETFs de XRP, porque lo que sí que sabemos es que de los últimos 15 días de los ETFs de Bitcoin ha sido una catástrofe. O sea, las salidas que han tenido han sido una locura. Nos dice por aquí Zach Rector: 43 millones en volumen hoy para XRPC y XRP ETFs, es decir, para los dos ETFs que están funcionando, que es el de Bitwise y el de Canary. Buen volumen para cómo estaba el mercado. Eso sí, nos esperábamos bastante más de Bitwise. Ahora nos queda esperar a ver qué ocurre el lunes con Franklin Templeton y con Grayscale, a ver si vuelven a hacer otro récord. El volumen que hizo ayer Bitwise fue el top 5 de lanzamientos de 2025, así que oye, tampoco ha estado mal, pero repito, se ha quedado lejos de Canary, teniendo muchos más activos bajo gestión. No sabemos si debido a las caídas en el mercado, porque como te he dicho al inicio del vídeo, nuevamente, el día que sale el ETF de XRP, vuelven a tumbar el mercado. Pues bueno, ya estamos acostumbrados a estas cosas. Y Brad Garlinghouse, que decía: comienza ahora la fiebre previa al Día de Acción de Gracias. Podríamos decir la carrera del pavo para los ETFs de XRP, y felicitaba a Bitwise. Pues bueno, otro ETF que suma, otro ETF que estará comprando XRP del mercado, eliminando oferta de esos exchanges, de esos mercados OTCs, y esto esperemos que tarde o temprano comience a afectar al mercado, a un mercado que está en parte depresivo, pero también cuando el mercado está depresivo hay otra parte que está aprovechando esas caídas. Dice: en este momento el mundo de las criptomonedas se está consolidando. ¿Qué significa eso? En esencia, significa que los inversores con alta convicción están comprando activos a inversores con menor convicción. Es un cambio de manos, como siempre digo, de las manos impacientes a las manos pacientes. Una persona ve Bitcoin a $88.000 o Solana en $133 y dice: quiero salir.
Otra persona ve $88.000 o $133 y dice, estoy tan convencido que lo compraré. Me alegra que ese sea mi precio de entrada, ese precio de compra. Y cuanto más bajo sea, más contentos estarán los nuevos titulares, los nuevos compradores. Lo cual es bueno, porque dice, queremos titulares contentos. Una vez completada la consolidación y una vez completado ese cambio de manos, añado yo, se obtiene una base de accionistas renovados y con mayor convicción. Y ese es el beneficio de la consolidación. Te recuerdo, en XRP llevamos más de 100 días cayendo. 126, 127 días desde que hicimos máximos en julio. ¿Estamos haciendo esa consolidación? Pues no sé si estamos haciendo la consolidación o no. Lo que sabemos es lo que vemos todos los días en el canal de Código Cripto, que llevamos muchos días dejando muchísima liquidez sin ninguna liquidación, sin que los señores de traje y corbata se hayan comido todo ese dinerito que está por ahí flotante en forma de stops. Así que eso es la información que nos da el gráfico. La información que nos da es que tarde o temprano todo ese dinerito se va a ir a buscar. A los señores de traje y corbata no les gusta dejar todo ese flotante, quieren el dinero para ellos, por lo tanto, ¿para qué dejarlo ahí? Mientras tanto, quizás tiene razón Hunter Horsley, CEO de Bitwise, de que estamos haciendo ese cambio de manos, esa consolidación en el mercado. Lo que estamos haciendo es seguro estar en miedo extremo. Yo creo que nunca había visto el indicador de miedo y codicia en 6. La verdad que es una barbaridad. El índice de miedo y codicia se sitúa ahora en 6. No creo haberlo visto nunca tan bajo. Yo, sinceramente, tampoco. Dice Antonio Pompliano, alcista. Pues a ver, vayamos con cuidado. En el bull run pasado, cuando se estaba terminando, en varias ocasiones tuvimos el índice de miedo y codicia en miedo extremo, quizás no en 6, pero sí en miedo extremo, y eso no significaba que estuviéramos haciendo suelos, al contrario, significaba que eran las primeras liquidaciones. Ahora llevamos ya unas cuantas liquidaciones. El que está invertido en altcoins posiblemente esté un 70-80% abajo. El que esté invertido en tokens, pues como XRP, como Ethereum y demás, pues posiblemente desde máximos esté un 30, un 40% abajo. Pero es verdad que el miedo es real, que a la gente no le gusta ver a Bitcoin por debajo de los 100.000, y es que hemos perdido incluso los 90.000 y estamos en los 80 y medios, ni siquiera los 80 y largos, así que mucho cuidadito. Y el miedo es real, es palpable. Me siguen escribiendo personas diciéndome, Edu, creo que voy a vender, tío, no aguanto más. La gente lo que no sabe es que estos datos nos dan mucha información. Dice capitulación de Bitcoin, algo histórico en cuanto al short term holder. Titulares a corto plazo en pérdidas en la crisis de COVID. El 92% estaba en pérdidas en los 3.850. Lo vemos por aquí. Con FTX el 94% estaban pérdidas en $16.000. Y hoy el 99% de los short term holders, inversores que compraron en los últimos 180 días, el 99% está en pérdidas en los 89.000. Nunca se había llegado a estos niveles de tanto dolor, de llevar a tanta gente, a tantos inversores a pérdidas. Entonces, cuando ves que el índice de miedo y codicia está en 6, que prácticamente ya está todo el mundo acojonado. Cuando ves que estamos en una zona del 80% del retroceso de Fibonacci, que suele ser zonas de reacción del precio. No significa de suelos, pero sí de reacción. Que si no la vemos, obviamente nos tendremos que preocupar. Pero si comenzamos a ver reacción en ese 80%, tenemos este dato de que el 99% de los short term holders está en pérdidas. Vemos que el índice de miedo y codicia está en 6. Y además vemos que no paran de entrar USDC a los exchange. Pues oye, quizás comenzamos a vislumbrar esa zona de suelos. Que no quiero decir, hey, familia, ya está, estamos en suelos. No. Tenemos que ver ese patrón de reversión. Tenemos que asegurarnos antes de comenzar a meter liquidez. Que obviamente comprar en los $2 XRP para mí, a título personal, bajo mi propia responsabilidad, ¿son buenos precios? Sí, pero sinceramente prefiero esperar ese patrón de reversión en Bitcoin, ese patrón de reversión en XRP, en zona de reacción, que me diga, vale, ahora sí puedes comprar con algo más de confianza. Ahora mismo estamos simplemente intentando cazar el mínimo. Y eso normalmente no suele salir mal. Hay gente que lleva intentando cazar el mínimo desde los 122.000. Así que cuidadito con tratar de ser el más listo. Dice, comprar en la caída, en las últimas horas se han producido una importante entrada de USDC en las bolsas, lo que suele ser una señal de que nuevo capital se está preparando para entrar en el mercado. Pues sinceramente, como ves, estamos metidos en una especie de mezcla de emociones, de sentimientos bastante malos, que se mezclan con datos que teóricamente deberían ser datos
que nos comenzaran a dar algo de esperanza, el ver tanto miedo, el ver tanto pánico, el ver tanta capitulación, el ver a tanta gente en pérdidas. Sí, esos datos tan malos suelen ser datos de suelos de mercado. Fíjate lo lejos que queda ya cuando te decía, estamos comenzando a ver noticias demasiado alcistas, noticias demasiado bonitas. Quizás es que estamos ya en zona de máximos, ¿te acuerdas? ¿Cuántos comentarios había diciendo, no tienes ni idea, a este mercado todavía le falta mucho? Yo decía, cuidado, que quizás estamos cerca de hacer un top local, por lo menos. No me cuadran tantas noticias tan bonitas, parece esto un cuento de hadas. Pues bueno, otra vez estábamos en máximos. Ahora que vemos que las noticias comienzan a ser malas, Japón retira la liquidez, Estados Unidos parece que no va a bajar tipos de interés en diciembre, eso nos dicen ahora por lo menos. Vemos a la gente capitulando, vemos a la gente en miedo absoluto. Quizás ahora comienza a ser el momento de plantearse meter algunas compritas, repito, cuando tengamos confirmaciones en el gráfico y cuando comencemos a tener la probabilidad de nuestro lado. Si no, seguiremos intentando cazar mínimos, cazar mínimos, cazar mínimos y lo único que ocurre es que el mercado nos caza a nosotros. Como os dije ayer, vamos a estar tranquilos, vamos a tratar, aunque sea muy difícil, eliminar las emociones del mercado, vamos a intentar operar con la cabeza, con fundamentos, con información de verdad y no simplemente movidos por el miedo. Familia, dejamos aquí el vídeo de viernes, espero que disfruten del fin de semana, vamos a ver este fin de semana cómo reacciona el mercado, a ver si nos vuelve a dar esa zona de suelo, si nos vuelve a dar un poquito de confianza. Como siempre, aquí estaremos para contarlo, gracias por estar aquí un día más. Si les ha gustado el vídeo, se agradece muchísimo que le den al botón de like, que se suscriban, nos vemos mañana en un nuevo vídeo.